Hola, un saludo a los asistentes. Mi nombre es Francisco Urbano, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Actualmente me encuentro pues en mi última etapa de la carrera. En este espacio voy a presentar a brevedad el desarrollo de mi trabajo de grado bajo la modalidad de monografía de investigación, que se titula Relación entre el consumo simbólico de celulares y el rendimiento académico de estudiantes de cuarto y quinto de primaria del Liceo Femenino Mercedes Nariño de la localidad Rafael Uribe de la ciudad de Bogotá. Bueno, grosso modo lo que voy a presentar es todo el desarrollo investigativo desde el planteamiento del problema hasta cómo se abordó metodológicamente la investigación, pasando brevemente por la recolección de datos y haciendo un pequeño análisis sobre el análisis de resultados. Muchas gracias. La agenda para esta presentación consta de 3 apartados. La primera es la presentación del problema, la segunda es la presentación de los objetivos y la tercera la presentación de los aspectos metodológicos, terminando con la discusión y los resultados de investigación. El problema de investigación de este trabajo nace a partir de la observación de estudiantes de primaria en medio del desarrollo de la práctica investigativa en el Liceo Mercedes Nariño en el año 2020. Allí se pudo observar cómo estudiantes desde tercero hasta quinto de primaria hacen un uso del celular a temprana edad sin ningún control u orientación aparente por parte de los maestros. Dicha experiencia condujo a la búsqueda de la literatura para dar luces sobre este tema. En tal búsqueda se encontraron diversos trabajos que abordan el mal uso de teléfonos inteligentes por parte de estudiantes en diferentes niveles académicos. Estos trabajos se encontraron varios hallazgos asociados con efectos tales como conductas de dependencia y apego a estos aparatos, trastornos del sueño resultado de su uso excesivo. Otros estudios también indican un déficit social y dificultades para relacionarse con otros resultado del uso excesivo del mismo. Sumado a ello, también el celular es señalado como un distractor de actividades académicas y nuevas patologías digitales como la nomofobia, que básicamente es el miedo a la inaccesibilidad al celular por periodos prolongados de tiempo. Sin embargo, otros autores, con una mirada más amplia, hacen un reconocimiento de las bondades de los teléfonos inteligentes, puesto que ellos señalan que pueden ser usados para buscar información en línea, divisar correos electrónicos y comunicar a los estudiantes entre sí, facilitando el trabajo en equipos, por lo que pues se va haciendo clara la problemática a partir del uso de los teléfonos. También es importante señalar aquí el factor consumo de celulares, puesto que su uso y tenencia puede cobrar trascendencia social entre los estudiantes, pudiendo afectar la forma en que los niños y estudiantes se relacionan entre sí, lo que en sí puede llegar a afectar el rendimiento académico de los estudiantes. Por tales razones, pues se llevó a plantear la siguiente pregunta problema de investigación: ¿cuál es la relación entre el uso y consumo de teléfonos inteligentes y el rendimiento académico de estudiantes de primaria? Justificación. Los celulares o teléfonos inteligentes son aparatos de alto uso y consumo. Tales dispositivos electrónicos están presentes dentro de la cotidianidad de gran parte de la sociedad. El uso de televisores, cámaras fotográficas y variedad de electrodomésticos con acceso a internet es una realidad a la que muchas personas se están adaptando. Sin embargo, el papel de los celulares resalta por encima de otros dispositivos dada su asequibilidad en el mercado y versatilidad. Estos equipos electrónicos tienen características de un teléfono inalámbrico, pero también
incorporan propiedades de un ordenador portátil, puesto que cuentan con un sistema operativo, como lo comenta Cabanillas 2018. Dichas características, capacidad y almacenamiento posibilitan la instalación de múltiples aplicaciones en un mismo dispositivo, lo que lo hace un objeto de alta demanda hasta el punto de convertirse en una herramienta necesaria para las personas. El celular permite enviar mensajes en tiempo real, recibir y contestar correos electrónicos de forma remota, consultar el estado del clima, tráfico, todo esto gracias a su conexión a internet. Estas características lo vuelven un aliado de los trabajadores en todas las áreas. Otra cualidad que vuelve atractivo los celulares es el factor ocio. La mayoría de teléfonos inteligentes son precargados con juegos y redes sociales. Otro factor por el cual su atractivo es mayor por la población joven, por lo que su consumo se ha intensificado durante los últimos años. Uno de los escenarios donde el celular tiene un gran protagonismo es el escolar. La comunidad educativa en su mayoría hace uso de teléfonos inteligentes, desde la planta docente y ejecutiva hasta los padres de familia y estudiantes. Por tal razón, crece una preocupación puntual hacia el uso de dispositivos a edades tempranas como en las que se encuentran los estudiantes. Tal necesidad se materializa con una primera interrogante: ¿está bien permitir que los niños usen libremente dispositivos que fueron creados para un público adulto? Y lo que preocupa aún más, ¿este uso y consumo contribuye de alguna manera al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? Con base en estas dos interrogantes se plantea la posibilidad de aprovechar esta posible problemática como un tema susceptible de investigación académica, puesto que involucra a estudiantes, a la escuela, a los profesores y a un fenómeno social de consumo con un crecimiento exponencial. Pertinencia. La pertinencia de este trabajo está basada en la línea de investigación a la que se adscribe este trabajo de investigación. La línea de investigación la encontramos en la presente imagen que aparece en las líneas de investigación de todas las áreas de la universidad. La línea de investigación es la integración de TIC en educación, puesto que en uno de los objetivos se propone plantear el posible aprovechamiento del celular como herramienta pedagógica y didáctica dentro del aula. Para los antecedentes aparecen dos categorías principales: consumo simbólico y rendimiento académico, más una tercera emergente a partir de las dos ya mencionadas. En el consumo simbólico es importante resaltar el trabajo de Eduard Vidal Portes con su trabajo Un modelo de construcción de la identidad postmoderna desde la perspectiva del consumo simbólico, el creativo publicitario junior como caso de estudio. Bueno, en este trabajo que es una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona del año 2015, pues el autor aborda diferentes miradas y análisis sobre la construcción de identidad de los sujetos a partir del consumo simbólico. Para ello, Portes realiza un análisis profundo sobre todos los factores sociales, individuales y culturales que giran alrededor del consumo, proponiendo un diálogo entre ellos para así llegar a una comprensión del fenómeno estudiado. Cabe resaltar que esta tesis doctoral realiza un recorrido cultural amplio y conceptual, donde aborda el tema del consumo y el consumo simbólico desde los años 80 hasta la actualidad. Es importante señalar también que dentro de este trabajo se problematiza el factor de habilidades sociales como un factor asociado al consumo simbólico, concepto clave que se relaciona con el rendimiento académico y que básicamente es la categoría emergente. El segundo autor que es importante mencionar acá es Rubén Edel Navarro, con su trabajo Rendimiento Académico, Concepto de Investigación y Desarrollo, que aparece en la revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Básicamente Navarro en ese trabajo problematiza el concepto de rendimiento académico
como un fenómeno multifactorial, es decir, que es un fenómeno que depende o que se ve afectado por diversos factores que se asocian al contexto y a la vida del estudiante. Entre estos factores aparecen principalmente el factor de motivación escolar, el factor de autocontrol y el factor de habilidad social, que es el que se centra este trabajo, que pues básicamente dice que si un estudiante pues tiene dificultades para desenvolverse socialmente, es probable que se vea afectado su rendimiento académico. De acuerdo con el planteamiento del problema, se establecieron los objetivos de investigación. Primero, objetivo general: identificar qué tipo de relación hay entre el uso y consumo de teléfonos inteligentes y el rendimiento académico de estudiantes de cuarto y quinto de primaria. Objetivos específicos: primero, reconocer los diferentes motivos por los cuales los estudiantes usan teléfonos inteligentes a tan corta edad. Segundo, realizar una interpretación sobre la posible inferencia del consumo simbólico dentro de la construcción de identidad y relaciones sociales de los sujetos de estudio. Tercero, determinar las posibles oportunidades de usar el celular como herramienta didáctica dentro del aula. Cuarto, examinar las percepciones de los profesores del liceo femenino frente a la posibilidad de aprovechar el teléfono inteligente como herramienta pedagógica dentro del aula. De esta forma llegamos a los aspectos metodológicos. Enfoque. La metodología de este trabajo de investigación se adscribe al enfoque cualitativo, el cual está enmarcado por el razonamiento inductivo, que busca llegar a premisas generales partiendo de premisas particulares. Este enfoque toma en cuenta significaciones subjetivas para interpretar diversos fenómenos dentro de un contexto, tal como lo comenta Maragón en 2014. Esto es altamente relevante teniendo en cuenta que las categorías de análisis se encuentran en un contexto tan diverso como el del Liceo Mercedes Nariño, donde se mantienen prácticas pedagógicas tradicionales por parte de los docentes más antiguos de la institución, quienes hacen uso del tablero como su principal recurso de arte. En este contexto también aparecen docentes que aprovechan algunos recursos digitales, como los ordenadores de escritorio y algunas plataformas digitales. Esto último resaltando pues digamos que el uso obligado de estas herramientas tecnológicas a causa de la virtualidad causada por la crisis del COVID-19. El alcance de este trabajo pretende ser correlacionado y explicativo, puesto que el presente estudio tiene como objeto principalmente explicar cómo se relacionan las categorías de análisis, tal como lo sugiere Hernández 2014. Este objetivo tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos o categorías. Y el segundo, el explicativo, se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Método: etnografía escolar en su variante virtual. Bueno, de acuerdo con el enfoque cualitativo propuesto por el marco metodológico de este trabajo, pues se requiere un enfoque de investigación acorde para que se pueda entablar un diálogo que ponga en consideración toda la diversidad de la población, es decir, las estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño, sus características y además centre su atención en la realidad de estos sujetos. La etnografía escolar es un método descriptivo de la cultura escolar dentro de un grupo social específico. Se ocupa de desarrollar estudios para la descripción de los principales rasgos de la cultura dentro de los espacios académicos, tales como centros educativos, como lo comenta Álvarez 2011. El método etnográfico pues se caracteriza
por participar, porque el investigador participa de una manera encubierta en el desarrollo de actividades cotidianas dentro del grupo de estudio. Pues digamos que allí se realizan ejercicios de observación, escucha, interacción a través de preguntas para pues recabar información que sea útil para el tema de investigación. En este punto pues es muy importante resaltar el pensamiento de Christine Hein 2004, quien propone pues esta variante virtual de la etnografía. Abriendo comillas, ella comenta que la etnografía virtual funciona como un módulo que problematiza el uso de internet, y en vez de ser inherentemente sensible al universo digital, adquiere su sensibilidad en su uso. El estatus de la red como lugar de establecimiento de comunidades previve a través de los usos interpretados y reinterpretados que se hacen en ella. Pues digamos que lo que quiere decir ahí es que en espacios virtuales también se puede hacer una investigación de tipo etnográfico, dando cuenta a través de la observación los fenómenos que se dan en un grupo social. Esto, digamos que este método pues encaja perfectamente con las aulas de clase propuestas desde las plataformas virtuales como Google Meet o Microsoft Teams, puesto que son ejemplos reales como los que se dieron en el ejercicio investigativo en el Liceo Mercedes Nariño, puesto que gran parte de la información se recogió en el marco de la virtualidad. Técnica, observación. Bueno, se hizo uso de la observación como instrumento que concuerda metodológicamente con el método y con el enfoque de investigaciones. En este caso, el enfoque cualitativo con el método etnografía escolar en su variante virtual. Acerca de la observación, podemos decir que es el primer paso en la recolección de datos en el proceso investigativo, pues es una técnica en el que el investigador perfecciona el levantamiento de datos, puesto que al observar pues se hace un trabajo arduo, sistémico, que va más allá de la acción de ver o mirar simples situaciones. Al respecto, Hernández 2014 comenta, abro comillas, que la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos, cierro comillas. Para hacer un buen ejercicio de observación se tienen que tener en cuenta algunas interrogantes, como también lo sugiere Hernández 2014. Él comenta, por ejemplo, que se debe tener en cuenta quién se observa, cómo se observa y para qué se observa, para poder levantar datos que sean obviamente válidos y que sean pertinentes y que estén que concuerden con los objetivos que se plantearon para el estudio. Recolección de datos y análisis de resultados. Bueno, muy grosso modo, se diseñaron 4 instrumentos de recolección de información acordes al enfoque cualitativo. Estos 4 instrumentos fueron un taller didáctico, una entrevista semiestructurada, un grupo focal y una escala Likert. Estos 4 instrumentos de recolección de datos pasaron por una validación respectiva frente a 2 pares académicos expertos con un respectivo formato de validación. Los 4 instrumentos fueron aprobados con un concepto positivo favorable, con correcciones. Después de hacer las respectivas correcciones se pasó a hacer la recolección de información. Es importante señalar que la recolección de información se hizo en el 2021. Entonces la población que estaba en cuarto de primaria pues ya estaba en quinto de primaria. El primer instrumento de recolección de datos
El taller didáctico contó con la participación de 32 estudiantes. Ese taller fue desarrollado en clase, y el pequeño formulario que venía en el guión del instrumento pues fue adaptado a un formulario de Google de acuerdo con el contexto de la virtualidad ocasionado por el COVID. Bueno, el segundo instrumento, la entrevista semiestructurada, contó con la participación de 10 estudiantes en 2 diferentes sesiones. En la primera sesión participaron 8 estudiantes, en la segunda sesión participaron otras 2 estudiantes. Esto se hizo a través de una videollamada con la plataforma Microsoft Teams. Esto tuvo un proceso pues un poquito largo porque hubo que firmar consentimientos informados con los padres de familia, etcétera, todo lo que tiene que ver con entrevistas a menores de edad. El tercer instrumento fue el grupo focal, pero pues hay que resaltar que no se pudo llevar a cabo. Este grupo focal tenía previsto que la participación fuera de profesores del Liceo Mercedes Nariño, pero pues como es un grupo focal, pues se necesitaba de la participación sincrónica de los maestros y no se pudo por ningún medio. Básicamente la razón fue la imposibilidad de reunirse en un mismo espacio en una misma fecha, pero pues no se pudo llevar a cabo. Esta fue una de las dificultades y pues falencias de la fase metodológica. Sin embargo, algunas de las preguntas fueron sintetizadas junto con la escala Likert, que también buscaba la participación de los docentes, en un formulario de Google. Hay que resaltar que estas herramientas tecnológicas digitales fueron bien aprovechadas y tuvieron que básicamente ser utilizadas por el contexto de la virtualidad, que representó pues digamos algunas dificultades en el proceso de recolección de datos. Una vez terminada la recolección de la información, la fase siguiente fue el análisis de datos. Este análisis de datos se hizo con la ayuda del software Atlas-T. Atlas-T es un software especializado en análisis de datos cualitativos de origen alemán. Este software es especial para hacer análisis con métodos como el de fenomenología y teoría fundamentada, lo que pues concuerda con el desarrollo de mi trabajo de grado. Bueno, básicamente este análisis de datos arrojó pues digamos que algunas conclusiones como parte ya final del trabajo, muy grosso modo, conclusiones que estuvieron pues de acuerdo o buscando cumplir con los objetivos planteados. Con base al primer objetivo, pues digamos que el resultado fue que las habilidades sociales son un factor importante para el buen desempeño escolar, también conocido como rendimiento académico. Este factor es a su vez atravesado por el consumo simbólico, puesto que afecta la forma en la que los individuos se relacionan entre sí, lo que también afecta la construcción de identidad individual de los sujetos. Estos datos obtenidos en mi trabajo, pues en relación con el objetivo general, demuestran que los sujetos de estudio son consumidores activos de la sociedad, mas sin embargo en el rango de edad en que se encuentra la muestra poblacional no se evidencia que el consumo de celulares u otras mercancías afecten las relaciones sociales de los sujetos y por tanto pues tampoco su rendimiento escolar. No obstante, los sujetos de estudio identifican de manera clara símbolos culturales de las mercancías, tales como las marcas, y también son conscientes de las relaciones sociales que se tejen a partir de dicho consumo. Por tanto, es posible afirmar que la población puede ser vulnerable al fenómeno del consumo simbólico en otras etapas de su vida, lo que puede afectar pues su proceso de enseñanza-aprendizaje en el futuro. Respecto al análisis de las posibles causas por las cuales
la muestra poblacional usa teléfonos inteligentes a tan corta edad, se encontró que su uso se justifica principalmente por la necesidad de las estudiantes de conectarse a clases virtuales y realizar tareas escolares, subrayando que dicho uso pudo haber crecido o haberse incrementado considerablemente en el marco de la virtualidad académica. Pues como ya lo había mencionado, el trabajo pues fue desarrollado en el marco de la virtualidad, pues por lo del COVID. En una tercera conclusión, los datos recogidos tanto en la entrevista semiestructurada como en los formularios de Google evidenciaron que los sujetos de estudio usan de diferentes formas los teléfonos inteligentes. Uno de los principales usos es académico. No obstante, también se hace un alto consumo de aplicaciones de ocio y recreación como redes sociales, lo que resulta como un factor de distracción frente a actividades académicas. Otra de las conclusiones importantes referente a la construcción de identidad y el consumo simbólico, pues los datos sugieren que los referentes identitarios de la muestra poblacional se encuentran en mayor grado dentro de su círculo familiar. Los individuos en este rango de edad se identifican con sus padres, hermanos, primos y en otros casos más cercanos con amigos. Sin embargo, una pequeña parte de la población de la muestra se siente identificada con personalidades de Internet, lo que puede deberse a un alto consumo de diferentes aplicaciones digitales como las redes sociales. En otro de los objetivos que tenía que ver con el aprovechamiento del celular como herramienta pedagógica y didáctica, pues la información recabada pues permitió reconocer que los profesores que participaron en el estudio en su mayoría muestran una aptitud abierta y coherente frente al uso de la implementación de las TIC, resaltando el celular como una posible herramienta para desarrollar actividades en el aula. Sin embargo, una muy pequeña porción de los profesores entrevistados que se mostraron reacios al uso de las TIC y todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales. Además de esto, pues digamos que la literatura analizada concuerda con la información recolectada a través de las entrevistas y los formularios, y en ambos casos se identifican necesidades académicas de los estudiantes. Bueno, necesidades como lo que ya se mencionó, necesidad de conectarse a clases, necesidad de buscar información, de hacer tareas, etcétera, etcétera. Y pues digamos que estas necesidades pueden ser satisfechas con los dispositivos móviles a través de sus diferentes herramientas. Sin embargo, dicha implementación debe estar acompañada siempre con estrategias didácticas lideradas por los maestros para que los celulares sean utilizados en función del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que existe un riesgo importante de un mal uso y que esto afecte negativamente pues, los procesos académicos. Y pues finalmente, a modo de reflexión, se hace una invitación desde el ejercicio investigativo para abordar diferentes problemáticas que afecten de diversos modos los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, producto de la digitalización y el fenómeno de consumo que se genera alrededor de esta digitalización. Pues que la mayor parte de la literatura que se abordó en este trabajo pues tiene un origen extranjero, y pues llama la atención la poca relevancia que se le presta a estos fenómenos en los diferentes escenarios pedagógicos dentro del contexto nacional. Bueno, básicamente eso es todo. Me disculpo por haberme alargado tanto, espero que haya sido de su agrado. Gracias.